Tal como estamos, vamos a hacer una breve oración de invocación. Eterno Padre, en este momento queremos darte las gracias porque sabemos que estás entre nosotros y pendiente de nuestras necesidades. Te agradecemos, Señor, por esta institución que nos permite formarnos para servir mejor. También queremos pedirte por nuestros hermanos que hoy están ausentes y por aquellos que nos ven a través de Internet. Te pedimos que tú bendigas a tu pueblo y en la faz de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, preparando el culto de esta mañana, llegó un momento que dejé de prepararlo porque cada vez que lo preparaba, introducía de una manera diferente y empezaba a hacer cambios. Supongo que es normal. El contar la historia de los niños en esta mañana, que es costumbre, como he dicho, en mi iglesia, es una manera de romper el hielo y quitarse uno los nervios que pueda tener encima, porque debo reconocer que nunca he estado ante una clase tan numerosa. Así que, y con la responsabilidad hoy de predicar por primera vez en esta casa de oración, para mí es un placer y agradezco mucho la invitación que he recibido. Como ya podréis notar, y he dicho la historia, posiblemente notaréis en mí algunas expresiones de las cuales puedo pedir disculpas por una cuestión cultural, y el uso de algunas palabras, y sobre todo por la música y la melodía que tengo costumbre utilizar y tal vez en estas tierras resulte un poco diferente. Pero ya me voy adaptando. Nosotros, mi esposa y yo, llevamos prácticamente un año, algo más de un año ya por aquí, por este campus. Así que hoy me gustaría hablaros sobre el mismo tema que he presentado a los chicos, que tiene que ver con el conocimiento o la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios y sabemos cuál es la voluntad para nosotros, para cada uno de nosotros. Que seamos salvos, que prediquemos el Evangelio, que seamos solidarios, que compartamos lo que Dios nos da como bendiciones. Estas son cuestiones de ámbito general, pero no me podréis negar, porque a mí me ha ocurrido más de una vez, el pedirle al Señor qué hacer en un momento determinado. Y si mis palabras se entienden como que hoy voy a dar la solución a esta pregunta, siento desanimaros porque la solución no la tengo. Así es que vamos a seguir con las mismas dudas y con la misma necesidad de seguir orando al Señor para que nos guíe a cada uno de nosotros en nuestros proyectos personales. Pero no me gustaría dejar este aspecto negativo, y la hermana que con mucho amor antes nos ha dicho... Su lugar, soy Jesús. Muy bien, hermana. Puede sentarse. Dios Escuche. se murió y ocupé su lugar, soy Jesús. Tengo un mensaje Dios para... se murió y ocupé su lugar, soy Jesús. Vale. Siéntese que tengo un mensaje para eso. Quiero deciros que la hermana, con todo su amor, antes nos ha dicho que los pecados son imperdonables, y quiero recordaros que el Señor tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Y eso es lo que nos mantiene vivo. Bueno, estaba comentando que yo no tengo la solución para deciros cuál es la voluntad. Gracias. Deciros cuál es la voluntad para cada uno de nosotros, pero sí me atrevo esta mañana a hablar de algunos aspectos de lo que no quiere el Señor para cada uno de nosotros. Y eso también lo encontramos en la Biblia. El Señor no quiere de nosotros excusas ni enojos cuando Él nos haga un llamado especialmente. Y hablando de llamados, sí que me gustaría
hablar de dos puntos en los cuales me voy a basar en esta mañana. Uno de ellos es cuando nosotros nos preparamos y nos ofrecemos para un servicio y esperamos que el Señor nos llame. A veces tarda, a veces la respuesta es temprana. Y la otra posibilidad es que el Señor nos llame. Y en esa voy a basar mi meditación en esta mañana, sobre todo en Éxodo 3, y haciendo referencia al llamado que recibió Moisés. La primera de ellas, que me gustaría hablaros un poco, está basada en nuestra experiencia, la de mi mujer, y la de Nuria y mía. Terminando mi doctorado, allá por el año 2011-2012, tuve la suerte de poder conocer al pastor Ismael Castillo, que por cierto hoy no noto su ausencia, me imagino que está en alguna otra actividad, pero quería preguntarle con esa memoria extraordinaria que le caracteriza, ¿cuándo fue que estuvo en Sagunto invitado en una semana de oración? Y yo he calculado que por allí, por el 2010, una cosa así, calculo por algunos hechos. Si no fue el 10, fue el 9, por ahí. El caso es que, estando él en Sagunto, yo estaba todavía con mi doctorado, luchando con mi doctorado, porque no deja de ser una lucha, trabajando, estar casado y hacer el doctorado. Entonces, yo le pedí que tuviéramos una breve conversación. Él accedió muy amablemente y yo le manifesté mi interés de poder, de ofrecernos como docentes para la Universidad de Montemorelos. Esto era 2009-2010. Y él escuchó atentamente, me preguntó cuál era mi especialidad, le comenté que estaba haciendo un doctorado en comunicación y él me preguntó, y recuerdo que si mi mujer, habiéndole dicho que era filóloga y que su especialidad eran las lenguas, me dijo que si podía enseñar francés. Yo le dije, título tiene, la práctica pues ya habría que desarrollarla. Bueno, después de esta conversación, que acabó muy amigablemente, la semana de oración siguió en Sagunto, en el colegio, y él regresó, entiendo que aquí a México, y yo pues seguí trabajando en Home Media. En ese momento trabajaba en Home Media. Esa conversación quedó un poco en el olvido, pero yo seguía pidiéndole al Señor que me diera la oportunidad, como yo decía en casa a mi mujer, que me ayudara a sacarle brillo al título de doctorado. Como ya sabéis, y si no os lo digo, que en Europa no tenemos universidades como la de Montemorelos, no las tenemos. Y hay varias razones que no voy a exponer ahora, pero no tenemos en ningún país europeo universidades con la categoría y con la oferta educativa que tiene Montemorelos. Así que cuando acabé mi doctorado, pues allí quedó, colgado en la pared, apostillado con el sello de La Haya o sellado con la apostilla de La Haya, esperando a que el Señor me llamara. Durante ese tiempo, pues yo me jubilé y llegó el COVID. Y con el COVID llegó una cosa curiosa que los comunicólogos o comunicadores entendimos muy fácilmente, y es que el uso y el desarrollo de las comunicaciones a distancia se multiplicó por mucho, por 10, por 20, por 30. Tanto es así que el consumo de datos que se preveía por las grandes industrias para el 2010-2015 se aceleró, y algunos como Telefónica, una gran compañía de telecomunicaciones en España, calculaba que se había consumido todos los datos que estaban previstos hasta el 2030. Esa situación provocó que mis contactos con universidades en Sudamérica, con Perú, con Argentina, con Brasil, con la UM también, se facilitaran de tal manera que fui invitado en algunas ocasiones a algún aula cultural, a dar alguna clase, a dar alguna charla, a dar alguna meditación. Tanto es así
que yo empecé a pensar que a lo mejor el Señor lo que tenía preparado para mí era una misión online. Bueno, lo acepté resignadamente, no era lo que yo le pedía, pero, como decimos en España, a falta de pan, buenas son las tortas. Así es que las iglesias se cerraron, las reuniones se hacían por Internet, los colegios se cerraron, las clases se daban por Internet. Así es que la educación o formación online se normalizó de tal manera que hoy en día nos ha quedado como algo muy importante la formación a distancia. Y hoy en día todas las universidades europeas y americanas tienen una gran oferta de máster, de cursos, de doctorado online. Y se acepta, cosa que antes de la pandemia, estudiar online era como de segunda categoría. Bien, el uso masivo del Internet, ya te digo, facilitó el hecho de que el desarrollo tecnológico cada vez fue mayor. Pasaron unos cuantos años y yo, al jubilarme, además anticipadamente, decidimos marchar de servicio voluntario a Ecuador. ¿Por qué esta decisión? Teníamos a mi hijo mayor, llevaba 8 años en Ecuador, no lo habíamos visto mucho y desde la pandemia del 19 menos todavía. Así que decidimos, ante el silencio del Señor, decidimos irnos de servicio voluntario al CADE, Colegio Adventista de Ecuador. Es una institución donde se enseña formación profesional, ciclos formativos, pero nos aceptaron fácilmente, bueno, pues con un pastor y doctor en comunicación y mi esposa para dar idiomas, nos aceptaron fácilmente. Y así es que estuvimos preparando el viaje, hicimos el curso de misioneros internacionales de nuestra iglesia, Conferencia General, nos preparamos de tal manera que ya lo teníamos prácticamente listo. El pastor Lenin, en ese momento, un pastor ecuatoriano, en ese momento rector del CADE, nos escribe diciendo que ya se había publicado la oferta a medida, digámoslo así, para nuestra incorporación en el CADE. Ese mismo día, no tengo aquí mi teléfono, pero es igual, ese mismo día recibo un WhatsApp del profesor Mateus Nascimento, conocéis, es el director de la Escuela de Arcom. Y digo lo del teléfono porque hubiera leído su mensaje que todavía guardo con cariño. Así es que yo en mi despacho recibo la notificación del pastor Lenin, conforme ya se había abierto la aplicación para nuestro servicio voluntario. Regreso a mi despacho para preparar los documentos, papeles, rellenar todo lo que había que rellenar de la aplicación. Y al cabo de las 2 o 3 horas recibo un WhatsApp de Mateus. Y me dice que había una plaza de profesor para Arcom, pero que no era un llamado interdivisión, así en Europa le decimos, ¿no?, internacional, sino que era un llamado para un profesor local, como un obrero local, pero con características de misionero. Bueno, de hecho es lo que nosotros habíamos pedido al Señor durante mucho tiempo. Nos habló del proyecto de la maestría en comunicación, que, permitirme la publicidad, empieza este mes de julio, y nos dijo que este proyecto pues estaba en stand-by porque era uno de los requisitos que la AAA había establecido, el tener 2 doctores en comunicación para poner en marcha la maestría. Así es que teníamos, después de 14 años, después de 12 años rogándole al Señor que me permitiera sacar brillo al título de doctorado, como yo decía, siempre lo miraba ahí en la pared colgado, teníamos 2 posibilidades. Posiblemente el Señor contestó como contestó la viuda, ya por insistencia y pesadez,
me contestó, y no solamente me contestó con una, sino con dos posibilidades. Así que tuvimos que escoger. La elección es evidente, estoy aquí, pero entre irnos a Ecuador a ver a nuestro hijo, que nos apetecía mucho, porque hacía en ese momento 3 o 4 años que no lo veíamos, y el venirnos aquí como doctor para poner el proyecto en marcha de la maestría y tal, no dudamos mucho y decidimos venirnos aquí. Así que a nuestro hijo le dijimos, bueno, hijo, nos veremos en otro momento. Él ya estaba casado, tiene su familia, ahora está en España viviendo. La situación en Ecuador en estos últimos años se ha complicado un poco y él está en España trabajando. Así es que decidimos venirnos y para nosotros ha sido una decisión muy acertada, porque mi mujer, que me dice que hablo más apelando la razón que al sentimiento, me siento muy a gusto dando clases como doctor y he descubierto una faceta que ya tenía olvidada y que he recuperado con mucha alegría. Cuando la Iglesia en España nos llamó en el año 2000 para poner en marcha Hot Media, el Centro de Producción Multimedia, lo que hoy es en día Hot Media, yo en ese momento trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona como funcionario y era técnico de proyectos. Después de 24 años me encuentro gestionando de nuevo proyectos educativos, no solo la maestría, sino otras ofertas que estamos poniendo en marcha, de las cuales no voy a hacer publicidad ahora. Pero podéis venir a hablar conmigo a Arcon si queréis. Así es que nos encontramos muy a gusto de estar aquí y esa básicamente es mi experiencia resumida. No veo en las pantallas el tiempo que me resta y eso para mí es un peligro, porque yo como comunicador vengo de la radio y palabra la verdad es que nunca me ha faltado y aparte de eso tengo la vertiente pastoral y ya sabéis que un pastor con un micrófono se puede convertir en un peligro también. Así es que yo casi aconsejaría que me marcarais el tiempo si es posible para saber dónde me encuentro y en todo caso me hacéis una señal o cortáis el micro, una de las dos. Así es que esta sería la primera posibilidad, que es la de prepararse, y nunca mejor dicho, al encontrarnos en una casa de estudios donde el conocimiento y la sabiduría emana por todas las paredes, porque entendí, después de 14 años pidiéndole al Señor que me dejara sacarle brillo al título, entendí que Él en estos años me dio tiempo de acabar mi doctorado, mis maestrías y el doctorado, y también acabar mi perfil como pastor haciendo la maestría en comunicación. Gracias. Oh, no lo veo. Gracias a Dios no lo veo. Dime el tiempo. Póngalo ahí del púlpito. Sí, vale, de acuerdo. Bien, vamos bien. Solo me quedan 33 minutos. Así es que no debemos desanimarnos. El Señor a veces tarda en responder, pero siempre responde. Y los que estáis aquí estudiando, o estamos estudiando, porque yo sigo preparándome, debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos da antes de llamarnos. Porque una vez que nos haya llamado, y los que trabajáis como obreros en esta casa, estaréis de acuerdo conmigo de que poco tiempo libre te queda para seguir preparándote. La verdad es que es un problema. El trabajo en la iglesia te absorbe de gran manera y lo que tengas que hacer, hazlo antes de empezar en tu misión. Así es que es muy interesante y además me encanta que esta casa, desde que llegamos el primer día, hemos visto cómo se emana, cómo se transmite ese sentimiento de misión extraordinariamente. Tanto es así que para un europeo podría llegar a ser agobiante, pero desde el tiempo que estoy aquí
noto, y en mi caso, que le he pedido tantas veces al Señor que me permitiera poder compartir la experiencia y mis estudios con jóvenes, pues para mí es un placer estar aquí. Y ahora que he dicho jóvenes, quiero saludar, no los veo, he estado mirando. Ah, sí, aquí ellos sí que me han visto. Esta semana hemos tenido un grupo de los colegios que se han dicho, un grupo haciendo talleres de periodismo y de redes sociales. Y yo creo que lo hemos pasado bien. Espero que hayan aprendido algunas cosas. Así que le doy las gracias por este rejuvenecimiento que hemos tenido esta semana. Bien, vamos a pasar a la otra historia. La otra historia, tal vez más importante, es la de Moisés. Y es la de cuando el Señor nos llama para una misión, no hay excusas que valgan. Cuando el Señor te llama, remángate los pantalones porque sí o sí vas a cumplir con esa misión. No queda otra, porque si te lo pide no estando preparado, el Señor te preparará para su misión, porque la obra, la misión es de Él, no es nuestra. Así que yo ahora sí que os animo a que leamos Génesis o vayamos al libro de Génesis 3, directamente al versículo 10, después de la lectura antifoidal. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Así es que este es el primer llamado que hace a Moisés. Esta es la primera conversación que hay entre Moisés y Dios, que nos quede reflejado en el libro de Éxodo, la primera conversación directa que Moisés tiene con Dios. Tiene un... vale. 8, sí. Nos vamos a la primera pregunta. Este texto ya lo habíamos leído y os aconsejo que hagáis una lectura posterior. 7, 8, vale. El Señor le dice, vuelvo a leer, ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El Señor hace un primer llamado a Moisés. Moisés, lógicamente, tuvo su primera excusa. ¿Quién soy yo? Y eso a veces nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando el Señor nos llama. ¿Quién soy yo? ¿No habrá gente en la iglesia más joven, con más fuerza, con más preparación y a lo mejor con más deseo que yo para que el Señor se dirija a mí? ¿Quién soy yo? Posiblemente no demos esta respuesta con palabras, pero sí que lo hacemos con actitud. Stanley Jones, que es un misionero, era un misionero en la India, afirmó en una ocasión, la manera más importante en que usted y yo seamos desleales a Cristo es cuando hacemos pequeño lo que Él quiere hacer grande. A mí me parece que es una frase muy, muy interesante. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando nosotros le pedimos al Señor, siempre recibimos respuesta. Pero cuidado, que a veces no recibimos la respuesta que nosotros esperamos. Posiblemente en las palabras de Moisés encontramos sinceridad y hasta humildad. Pero sí que se puede sacar de esas palabras una sensación de inseguridad y falta de confianza. No olvidemos que Moisés en ese momento tendría aproximadamente unos 80 años y que ya llevaba 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Así es que durante ese tiempo posiblemente balaba más que hablaba. Y él se sentía incapacitado. Así que le contestó, ¿quién soy yo? Yo soy el que soy, le respondió Dios. No voy a hacer un estudio exegético como pastor, pero en este caso me parece muy importante el que yo soy el que soy.
Podríamos justificar a Moisés recordando el tiempo que había estado en el desierto y recordando también, posiblemente él ya se olvidó, de que estuvo sus primeros 40 años con el faraón, con la hija del faraón, estudiando, y que posiblemente podría haber sido un futuro faraón. Pero Dios, aquellos 40 años en el desierto, los utilizó para que olvidara todo lo que había aprendido. Y eso a veces nos puede ocurrir. Aprendemos muchas cosas y cuando el Señor nos llama al desierto, porque Él no valora lo que hemos trabajado, no valora lo que hemos estudiado, porque Él lo que busca para la misión es humildad y sinceridad. Así es que Moisés salvó esta situación, sobre todo al ver que Dios es capaz de utilizar las decisiones de Satanás para realizar su misión. Moisés posiblemente debió morir en el Nilo como deseo del faraón, pero fue rescatado de esa cestita de mimbre por la hija del faraón. Y eso es una muestra del milagro que Moisés había ocurrido en sí. Y sabemos que a los que aman, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que yo pensaba, antes de que el Señor me ofreciera esas dos posibilidades y me dio a escoger, de que el tren para mí como misionero ya había pasado, ya estaba jubilado, y da la sensación a veces que, al menos en Europa, uno está deseando jubilarse para dedicarse a cualquier cosa. Como yo decía, digo, es que yo no me veo dando pan a las palomas en el parque cuando me jubile. Todavía físicamente me encuentro bien. No tengo la memoria del pastor Ismael, ya me gustaría, pero el Señor todavía me da fuerzas para hacer una segunda milla y por eso estamos aquí. Así es que en Valencia decimos, se nos ha pasado el arroz, haciendo referencia a la famosa paella. El Señor, cuando nos llama, no hace una radiografía del pasado, nos ayuda a olvidar lo que debemos olvidar, pero nos forma en lo que tenemos que aprender. Y Él, lógicamente, si encuentra en nosotros una actitud, una disposición y humildad para aprender, Él nos dará la formación necesaria para hacer su misión. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. 1 Samuel 16:7. Así es que Dios nos ofreció la posibilidad de venir aquí y antes de llegar aquí yo veía muchas excusas, a veces como anciano, primer anciano en mi iglesia, a la hora de designar ciertos cargos en la iglesia. Es que no soy un miembro preparado, es que hace poco tiempo que estoy en la iglesia, es que no me siento digno. Así es que cuando nosotros eximimos de alguna manera o excusamos nuestro llamado, estamos perdiendo una gran posibilidad. Él respondió, ve porque yo estaré contigo. Esa es la gran promesa. Y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y Moisés le presenta la segunda excusa. ¿Qué le responderé? La segunda excusa de Moisés era una sentencia. El Señor, no sé qué decir, no sé qué responder. Recordar que tenía que dirigirse al faraón. En aquella época el personaje que estaba considerado prácticamente como un dios. Él podía quitar de los hombros cualquier cabeza sin ningún tipo de remordimiento ni ningún tipo de responsabilidad. Así que es un miedo que posiblemente todos tendríamos en nuestro cuerpo. Testificar
es un llamado para el cristiano. Testificando, estamos fortaleciendo nuestra fe. El que no comparte está, como las aguas estancadas, condenado a la corrupción, a corromperse. Porque si predicamos, compartimos la palabra, y si la compartimos, la estamos haciendo nuestra. Yo soy, me envía a vosotros. Es la respuesta que Dios dio a Moisés cuando vaya. El yo soy, que sería otro motivo de estudio exegético que daría para una tesis doctoral, y lo digo porque sé que en estos días han venido estudiantes de maestría, o sea, en general de posgrado, para estudiar la palabra. Así que el Dios del universo podría haber mandado a ángeles para cumplir esa misión de la predicación. Podía haber acabado el plan de redención con un chasquido de sus dedos, pero Él nos da la oportunidad a cada uno de tener parte en ese proceso tan maravilloso que es la predicación del Evangelio. Esto es demasiado agresivo, ¿eh? Voy acabando. Lo siento, pero es la primera vez que predico aquí, no sé si voy a tener otra oportunidad, así que me voy a tomar... Ah, mira, 12:47 pone aquí. Bien. Ellos no me creerán. Es a veces esa excusa cuando pensamos, sobre todo ahora que hay muchos jóvenes entre nosotros que están colportando o que van a predicar, los futuros pastores y los miembros de iglesia, a veces la vergüenza nos ata, porque tenemos como algo personal. La misión no siendo nuestra, tomamos el rechazo como algo personal. Nos rechazan a nosotros. Y nos olvidamos de que la misión es del Señor. No están rechazándonos a nosotros, rechazan a Dios. Así es que entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, oirán mi voz porque dirán, y dirán, no se te ha aparecido Jehová. Entonces la historia, que no voy a leer el versículo porque la historia, ahora viene el momento del que el Señor le muestra. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, recordáis, ¿no? Que la hace serpiente, se aleja, tiene miedo y dice, no, agárrala, ¿no? Y la agarra y se convierte otra vez en una vara. Después, todavía no es suficiente. ¿Y qué le hace? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Y segundo, era la mano leprosa. Escóndela. O sea, estos milagros, si a nosotros nos hicieran esos milagros, nosotros pensamos, oye, cualquier duda que tuviera viendo eso, yo estaría completamente convencido. Pero a veces no es así. Así es que llegamos a una cuarta excusa. Una cuarta excusa. Soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Es cierto, había estado 40 años en el desierto y, como he dicho antes, seguramente que balaba mejor que hablaba. 40 años entre ovejas, madre mía, no me lo quiero ni imaginar. Pero tiempo suficiente. Pero recordar que en ese tiempo vio la zarza y vio su vara y vio su mano. Él vio suficientes evidencias de que Dios, y además Dios, Yahvé, le dijo, yo iré contigo. Y a pesar de todo eso, Moisés se excusaba y dejaba una evidencia hasta que Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dicen que a veces los españoles cuando nos expresamos parece que estamos todos enfadados. Es cierto que he subido un poco el volumen, porque ya estamos en la cuarta excusa. Y supongo que el Señor, después de esta excusa y escuchar la quinta, pues como que ya se estaba cansando y dice, qué duro de corazón este hombre. Le estoy dando evidencias. Yo soy Yahvé, le dijo anteriormente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy el Dios de tu pueblo. Es cierto también que el pueblo de Israel,
cuando no le reconocía a Moisés que hubiera podido hablar con Dios, recordemos que llevaban casi 400 años de esclavitud y cuando salieron de Israel todavía se acordaban de las ollas de Egipto. Así que el Señor tuvo realmente mucho trabajo, porque en ese momento todavía Israel no lo podemos llamar Israel, eran hebreos, eran una pandilla de hebreos. Dios tuvo que trabajar 40 años en el desierto hasta que consiguió, cuando llegaron a Canaán, formar a un pueblo. Y todos sabemos de la historia que en esos 40 años solamente entraron en la tierra prometida 3 de los miles que salieron de Egipto. Bien, y ya la última excusa. Envía, te ruego, por medio del que debes. Ya se quedó sin argumentos. Cuando uno se queda sin argumentos, ya lo único que a Moisés se le ocurre es decir, oye, ¿no puedes enviar a otro? ¿No habrá gente aquí preparada, con formación, con don de lenguas, con fuerza? ¿No habrá gente más joven? Yo ya tengo 80 años. ¿No habrá gente mejor que yo? Cuando el Señor pone su dedo sobre nosotros, debemos ponernos a temblar. No por miedo, sino por responsabilidad. Cuando el Señor nos llama, no podemos hacer otra cosa que escuchar su palabra. Así es que su palabra, y además, como tengo puesto aquí y no quiero olvidarme, sus respuestas redentoras. En ningún momento Dios respondió a Moisés ante sus excusas de una manera agria, sino dándole respuestas. No, yo pondré delante de ti a tu hermano. No conozco yo a Aarón, que tiene más facilidad que tú. Yo te diré a ti lo que tienes que decirle a Aarón para que se lo diga al faraón. Lleva tu vara, que es mi presencia ante el faraón. Así es que ante esta última excusa ya el Señor se enojó. Y es la primera vez en esta historia, el momento en que el Señor dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿No te daré más argumentos para que andes? Yo me imagino, y perdonadme la escena, me imagino dándole en la nuca un golpe a Moisés y que tira para adelante, hombre, no te preocupes más, tira, coge la vara, sigue adelante, yo voy contigo, encuéntrate con Aarón y vamos a hablar con el faraón. Y es que es así, no podemos. Cuando en Jeremías, recuerdo cuando estudiaba hebreo, creo que es en Jeremías, no he buscado la cita por falta de tiempo. A Dios, hay una palabra que a Dios se le reconoce como el Dios de narices largas. Seguramente que habrá aquí algún doctor de teología, algún estudiante que igual recuerda. Porque dice que el Señor, cuando nos llama a cada uno de nosotros y le ponemos tantas excusas, es un Dios que hace como diciendo, qué duro, qué cabezón es este hombre, qué insensato, le estoy llamando Dios, yo, que soy el que soy, te estoy dando la oportunidad a ti, Moisés, que llevas 40 años olvidándolo todo, te estoy dando la oportunidad para que vengas conmigo o yo vaya contigo a cumplir esta misión. Así que en ese versículo que me hizo mucha gracia cuando me ayudaron a descubrir el Dios de las narices largas, por el soplido que debió dar. Así es que Dios tiene un plan A para cada uno de nosotros, pero cuando nosotros nos excusamos tanto, el Señor es capaz de tener un plan hasta Z si hace necesario. El Señor nos llama insistentemente a cada uno de nosotros para que cumplamos nuestra misión. Y no nos valen excusas de juventud, de fortaleza, de formación. Si el Señor te llama, tienes que realizar la misión. Y no penséis que todos tendrán la oportunidad de hacer la misión a 12, 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros de esta universidad. Cada uno tiene una misión, posiblemente en Montemorelos,
posiblemente con el vecino de arriba. No olvidemos que esas son misiones, porque nuestro imperativo es predicar el Evangelio. Así que no olvidemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y deja que el Señor te lo muestre. Bien, disculpar, bueno, me he pasado 4 minutos. Estoy aprendiendo aquí que la horita también es un poco elástico. Bueno, muchas gracias. Este es el mensaje que tenía preparado para vosotros. Mi experiencia personal se suma a ella y recordar, os invito a que leáis Éxodo 3 y 4 esta tarde y veáis que el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Gracias por vuestra atención.